La noche en que Daniel regresó a nuestras vidas, no esperaba nada fuera de lo común. Mi esposo Mark siempre había hablado con cariño de él, un amigo de la infancia que se había mudado hacía años, pero que recientemente había regresado. Daniel era solo otra pieza del pasado de Mark, una presencia amigable en nuestra mesa. Pero me equivoqué. Esa noche cambiaría algo en mí, algo que no estaba lista para admitir. Mark y yo habíamos estado casados durante 7 años. No era un mal matrimonio, no de la manera que daba pie a chismes escandalosos. No había peleas a gritos, ni traiciones, ni salidas dramáticas, pero había silencio. Un silencio pesado y sigiloso que se había instalado entre nosotros como polvo sobre muebles intactos. Coexistíamos, hablábamos de horarios, facturas, y si necesitábamos reemplazar la rejilla de ventilación que goteaba. Pero las risas, las miradas robadas, la calidez, se habían desvanecido lenta e imperceptiblemente, como las últimas brasas de un fuego que se deja extinguirse. La presencia de Dan interrumpió ese silencio. Llegó a nuestra casa para cenar, con una sonrisa fácil y una botella de vino tinto. Tenía una presencia segura, pero no imponente. Sus ojos oscuros contenían una intensidad tranquila, del tipo que te hace sentir visto en un lugar como no lo habías hecho en años. Cuando habló, tenía una manera de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Durante toda la noche hizo preguntas de verdad, no del tipo superficial y educado, sino del tipo que te hacía pensar antes de responder. ¿Sigues escribiendo?, me preguntó en un momento, inclinando la cabeza con genuina curiosidad. Parpadeé, sorprendida. Hacía años que nadie me preguntaba eso, desde que a alguien le importaba. Solía encantarme escribir cuentos, poesía, cualquier cosa que me permitiera escapar a otro mundo. Pero la vida había enterrado esa parte de mí, bajo responsabilidades y rutina. Mark se rió entre dientes sin levantar la vista de su plato. Oh, solía estar obsesionada. Ya no tanto, ¿verdad? Forcé una sonrisa. Sí, ya no tanto. Daniel no parecía convencido. Mantuvo mi mirada durante un segundo demasiado largo, antes de asentir finalmente. El momento pasó, pero algo de él perduró. Más tarde, Mark salió para atender una llamada de trabajo, dejándonos a Daniel y a mí solos. El aire entre nosotros cambió. Se recostó en su silla, estudiándome con silenciosa contemplación. «Pareces diferente», dijo finalmente. Me reí, aunque sonó hueco. Diferente a cómo dudó antes de responder, como alguien que ha olvidado que la hace feliz. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Abrí la boca para discutir, para descartarlo como una tontería. Pero no salió nada, porque en el fondo sabía que tenía razón. Antes de que pudiera responder, Mark regresó. El momento se hizo añicos como cristal. Pero algo ya se había agrietado, bajo la superficie. Y no tenía idea de cuán profundo llegaría. Después de esa noche, Daniel permaneció en mis pensamientos de una manera que no podía explicar. O tal vez no quería. No eran solo sus palabras las que se quedaron conmigo, sino la forma en que me había mirado, como si viera algo en mí que hacía mucho que había olvidado. Me dije a mí misma que no era nada, solo nostalgia, un breve destello de atención en una vida que se había instalado en la monotonía. Cada pequeño movimiento, cada respiración. No era nada, y sin embargo, lo era todo. Entonces llegaron los momentos que no podían descriptarse como coincidencia. En una barbacoa de fin de semana en nuestro patio trasero, Mark estaba ocupado charlando con un vecino, mientras que Daniel y yo nos encontramos solos cerca del patio. Una brisa del suroeste soplaba, trayendo consigo el aroma de la comida a la parrilla, y el aire veraniego. Daniel se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó de repente. Parpadeé sorprendida. ¿Irme? ¿Qué? Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. Esta es la rutina. La vida que no elegiste, pero en la que de alguna manera terminaste. Sus palabras me hicieron estremecer, aunque la noche era cálida.
Solté una risa nerviosa, tratando de restarle importancia. Esa es una pregunta peligrosa, tal vez admitió. Pero eso no significa que sea la incorrecta. Antes de que pudiera responder, Mark nos llamó, rompiendo el momento, pero el daño ya estaba hecho. Una puerta se había entreabierto, y por mucho que intentara ignorarlo, sabía que Daniel sabía que algo esperaba al otro lado. Más tarde esa noche, me acosté en la cama junto a mi esposo, mirando al techo, mientras su respiración acompasada llenaba el silencio. Mis pensamientos estaban enredados, mis emociones inquietas. No estaba enamorada de Daniel, al menos eso me decía a mí misma. Pero por primera vez en años, sentí algo que no podía nombrar. Algo que hizo que mi corazón se acelerara y mi respiración se cortara. Algo peligroso. Y no sabía si quería detenerlo. La noche en que todo cambió, Mark estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios. Se suponía que sería una noche más tranquila y predecible. Pero cuando Daniel me envió un mensaje, preguntándome si quería reunirme para tomar una copa, no lo dudé. Me dije a mí misma que era inofensivo. Solo dos amigos poniéndose al día. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Nos encontramos en un bar tranquilo en las afueras de la ciudad, de esos donde la música es baja y la iluminación tenue. Se sentía como un terreno neutral, un lugar donde la realidad podía ser distorsionada, donde las consecuencias parecían distantes. Daniel ya me estaba esperando cuando llegué, con un vaso de whisky delante. Sus ojos se iluminaron al verme, y por un momento olvidé sentirme culpable. Hablamos. Al principio fue fácil. Chistes, historias, cosas sin importancia. Pero a medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más profunda. El aire entre nosotros se hizo más denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó de repente, agitando el líquido ámbar en su vaso. Dudé. ¿Arrepentirme de qué? Exhaló lentamente, como si eligiera sus palabras con cuidado. Sin perseguir las cosas que decían prende fuego a tu alma. Algo en mi pecho se oprimió. Podría mentir, podría decirle que era feliz porque tenía todo lo que quería, pero en ese momento, con el peso de su mirada sobre mí, las palabras no saldrían. En cambio susurré, ya no lo sé. Daniel extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozaron los míos. Fue un toque tan pequeño, apenas algo. Todo esto, sin embargo, me recorrió un escalofrío. Debería haberme alejado, no lo hice. Ya no puedo fingir. Emily, dijo con voz tranquila pero firme, te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, irreversibles. Contuve la respiración, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Daniel, comencé, pero no sabía qué decir. Lo sé, murmuró. Sé que es complicado, pero también sé que tú sientes esto también. La negación asomó a mis labios, pero era débil, y ambos lo sabíamos, porque él tenía razón. Lo había sentido durante semanas, tal vez incluso más tiempo. El lento desenlace de algo que una vez creí inquebrantable, la aterradora y emocionante posibilidad de algo más. Una parte de mí quería acortar la distancia entre nosotros, ahogarme en la calidez de su tacto. Pero entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Mark apareció en la pantalla, devolviéndome a la realidad como una bofetada fría. Tragué saliva con dificultad, mi pulso latía con fuerza. Debería irme. Los ojos de Daniel se oscurecieron con algo ilegible. Asintió, pero no apartó la mirada mientras me levantaba y salía del bar. Mis manos temblaban. Había tomado mi decisión, pero ¿por qué me sentía como si estaba huyendo de lo único que me había hecho sentir viva en años? Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Daniel. Veía cómo me miraba, como si yo fuera algo precioso, algo por lo que valía la pena esperar. Pero entonces recordaba a Mark, su presencia constante, los años que habíamos construido juntos, los votos que habíamos intercambiado. El peso de todo eso me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. A la mañana siguiente, seguí la rutina, preparé café, respondí correos electrónicos, fingí que nada había cambiado,
Pero todo había cambiado. Cuando Mark llegó a casa esa noche, lo observé de verdad, como no lo había hecho en mucho tiempo. Parecía cansado, distraído, apenas levantaba la vista de su teléfono, mientras murmuraba algo sobre su viaje. El silencio se extendió entre nosotros, familiar, pero sofocante. Quería contarle no sobre Daniel, sino sobre mí, sobre cómo me sentía como una sombra de la persona que solía ser, sobre la soledad que había ignorado durante demasiado tiempo, pero las palabras nunca poder. En cambio, le pregunté a Mark si era feliz. Frunció el ceño y finalmente me miró. ¿Qué clase de pregunta es esa? Dudé, con la garganta anudada. Siento que hemos estado viviendo en piloto automático, como si solo existiéramos. Suspiró, frotándose las sienes. Emily, es normal. El matrimonio no siempre es emocionante. No puedes esperar que se sienta como al principio. Asentí, aunque no era eso lo que quería decir. Aunque no estaba segura de creerle. Pasaron los días y evité a Daniel. No respondía a sus mensajes. No podía, porque sabía que si lo veía, tal vez no tendría la fuerza para alejarme de nuevo. Entonces una noche, su nombre apareció en mi teléfono. Un simple mensaje. Asterisco asterisco. Siempre estaré aquí si me necesitas. Asterisco asterisco. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, con el corazón dolorido. Quería responder, decir algo, cualquier cosa, pero sabía que si lo hacía, estaría entrando en un camino del que no podría regresar. Así que borré el mensaje. Esa noche, mientras yacía junto a Mark mirando al techo, me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo de Daniel. Sobre mí, sobre las partes de mí misma que había dejado escapar. La silenciosa resignación que había confundido con estabilidad. No sabía qué me deparaba el futuro, si me quedaría, si me iría, si el amor podría reavivarse, o si ya era demasiado tarde. Pero por primera vez en años, no estaba dispuesta a ignorar mi infelicidad. Por primera vez, estaba lista para buscar algo más, incluso si tenía que encontrarlo sola.